Es posible que Dios te esté preparando para un milagro en este mismo momento y tú no lo sepas, que mientras lees estas líneas, el cielo ya haya puesto en marcha una intervención divina que cambiará tu vida para siempre. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y maestra del alma, descubrió algo que muy pocos santos se atrevieron a enseñar abiertamente. Dios nunca actúa sin avisar. No porque sea obligado a hacerlo, sino porque ama tanto al alma que la prepara delicadamente para recibir su gracia. Y esa preparación tiene señales concretas, discretas, que solo los ojos entrenados en la vida interior pueden reconocer. Durante más de 30 años de vida mística, Teresa observó un patrón que se repetía antes de cada gran intervención divina en su vida y en la vida de sus hijas espirituales. No eran fenómenos extraordinarios ni apariciones dramáticas, eran movimientos silenciosos del corazón, susurros del alma, pequeños temblores interiores que precedían las obras más poderosas de Dios. En sus escritos más íntimos, especialmente en Las Moradas y Libro de la Vida, ella documenta con precisión científica estos momentos previos, como si fuera una exploradora del territorio invisible donde lo humano se encuentra con lo divino. Suscríbete al canal para no perder más enseñanzas y consejos de Santa Teresa. Pero Teresa también advirtió algo inquietante. La mayoría de las almas pierden sus milagros, no porque Dios los retire, sino porque no reconocen las señales preparatorias, esperan lo espectacular y se pierden lo sublime. Buscan el estruendo y se olvidan del silencio cargado de presencia. Tú podrías estar en este momento viviendo exactamente esas señales que ella describió con tanto cuidado, esas señales que anuncian que algo extraordinario está a punto de irrumpir en tu historia personal. Hoy vas a descubrir esas 6 señales, no como teoría espiritual, sino como mapa práctico para reconocer cuando el cielo se inclina hacia tu vida. No como superstición, sino como sabiduría mística probada por siglos de experiencia cristiana. ¿Estás preparado para mirar hacia adentro con los ojos de Santa Teresa? ¿Estás listo para descubrir que quizás el milagro que tanto esperas ya comenzó y tú aún no te has dado cuenta? Porque una vez que conozcas estas señales, nunca más volverás a vivir en la ansiedad del que no sabe si Dios escucha. Vivirás en la confianza del que reconoce su voz incluso en el silencio. Imagínate por un momento, en medio de la tormenta más grande de tu vida. Las facturas se acumulan, la enfermedad avanza, la relación se quiebra, el futuro se oscurece. Todo tu mundo lógico te grita que deberías estar desesperado, ansioso, corriendo de un lado a otro buscando soluciones, pero en lo más profundo de tu ser, inexplicablemente, hay una calma, una paz que no viene de tus circunstancias, que no nace de tus fuerzas, que no se explica por tu carácter. Una paz que parece susurrarte, todo estará bien, sin que tú sepas por qué lo crees. Santa Teresa vivió esto en carne propia durante la noche más oscura de su vida espiritual. Era el año 1554. Llevaba más de 20 años en el convento de la Encarnación, pero su alma estaba completamente seca. No sentía a Dios, no encontraba consuelo en la oración, todo parecía vacío y sin sentido. Sus biógrafos narran que durante meses caminó como sonámbula espiritual, cumpliendo sus deberes pero sin vida interior. Cualquier persona en su lugar habría entrado en desesperación total. Sin embargo, en medio de esa aridez terrible, Teresa experimentaba momentos inexplicables de paz profunda, como si algo invisible la sostuviera por dentro. Fue precisamente en uno de esos momentos de paz sin explicación cuando tuvo la experiencia que cambiaría su vida para siempre. El encuentro con Cristo llagado que la convirtió definitivamente. En Libro de la Vida, ella escribió: aquella paz que sentía sin saber de dónde venía era la preparación que mi esposo hacía en mi alma para visitarla. No era autosugestión, no era resignación, no era negación de la realidad.
Era la primera señal concreta de que Dios estaba preparando una intervención que ni ella misma podía imaginar. La paz inexplicable es la forma que tiene el cielo de anestesiar el alma antes de la cirugía divina. ¿Has sentido alguna vez esa paz que no se explica? ¿Esa calma profunda que surge justo cuando todo tendría que estar en caos? No la ignores, no la racionalices, no pienses que es solo tu forma de lidiar con el estrés. Teresa enseña que cuando Dios está a punto de actuar poderosamente en una vida, Él primero pacifica el corazón para que pueda recibir sin quebrarse. Es como si el Señor dijera: «Tranquila, hija mía, que yo me hago cargo de todo». Esa paz es la señal más clara de que un milagro está gestándose en el silencio de tu historia personal. De repente, sin saber por qué, sientes un impulso casi irresistible de estar a solas con Dios. No es el deber religioso de siempre, no es la rutina de la oración aprendida. Es algo más profundo, más urgente, más real. Es como si tu alma tuviera hambre de algo que solo Él puede saciar, y esa hambre aparece en los momentos más inesperados, en medio del trabajo, durante una conversación, al despertar por la madrugada, una necesidad inexplicable de silencio, de recogimiento, de intimidad con lo divino que surge sin que tú la provoques. Santa Teresa describe este fenómeno en Las Moradas con una precisión que quita el aliento. Es como si el alma sintiera que su amado la está llamando desde lejos y ella no puede hacer otra cosa sino responder a esa llamada. Ella vivió esto de manera dramática durante su periodo de conversión definitiva. Cuenta que había días en los que, estando en plena conversación con las otras hermanas, sentía un tirón interior tan fuerte hacia la capilla que no podía resistirse. Tenía que inventar excusas para retirarse, porque algo más fuerte que su voluntad la empujaba a buscar a Jesús en el sagrario. Este hambre repentina de Dios no es capricho espiritual ni fanatismo religioso, es la respuesta del alma a una moción divina real. Cuando Dios está preparando una intervención especial en una vida, Él mismo despierta en el corazón un deseo más intenso de intimidad con Él. Es como si fuera necesario que el alma esté más unida al cielo para poder recibir y sostener la gracia que está por venir. Teresa explicaba a sus hijas espirituales: cuando Dios quiere dar mucho, primero hace que el alma desee mucho, porque solo el alma sedienta puede contener el agua viva. ¿Te está pasando esto ahora? ¿Sientes esa urgencia extraña de orar, de estar en silencio, de buscar la presencia de Dios sin explicación lógica? No lo resistas, no lo pospongas, pensando que es mal momento. Teresa descubrió que los momentos de mayor hambre espiritual precedían a los momentos de mayor abundancia divina. Dios está despertando en ti el apetito para el banquete que ya tiene preparado. Tu alma presiente el milagro antes que tu mente lo entienda. Responde a esa llamada silenciosa, porque quien llama es el mismo que está a punto de visitarte de manera extraordinaria. Si sientes que estas señales están apareciendo en tu vida, escribe en los comentarios: Santa Teresa, ayúdame a reconocer los signos de Dios, y suscríbete al canal para seguir profundizando en estos misterios del alma. Estás en misa, escuchando una homilía que has oído cientos de veces antes. El sacerdote habla sobre la confianza en Dios, tema conocido, palabras familiares. Pero de repente, una frase se desprende del discurso y te golpea en el centro del pecho como una flecha invisible. No es que sea particularmente original o profunda, pero por alguna razón misteriosa, esa frase resuena dentro de ti con una fuerza que te sobrecoge. Es como si hubiera sido dicha específicamente para ti, como si Dios mismo hubiera usado los labios de ese hombre para hablarte directamente al alma. Santa Teresa vivió exactamente esta experiencia de manera que cambió su vida para siempre. Era marzo de 1554.
Teresa estaba atravesando uno de los periodos más áridos de su vida espiritual. Hacía años que la oración le parecía un desierto, que no sentía la presencia de Dios, que todo le sonaba vacío y repetitivo. Ese día, durante la misa, el sacerdote leyó el pasaje de la Magdalena ungiendo los pies de Jesús. No era un texto nuevo para ella, lo había escuchado docenas de veces. Pero cuando el sacerdote pronunció las palabras «muchos pecados le son perdonados porque ha amado mucho», Teresa sintió que esas palabras la traspasaban como un rayo de luz. En Libro de la vida, ella describe el momento con una precisión emotiva extraordinaria. Fue como si el Señor hubiera dejado de hablar por boca del sacerdote para hablarme directamente al corazón. Aquellas palabras no entraron por mis oídos, entraron por dentro y se quedaron grabadas en mi alma como con hierro ardiente. No fue imaginación, no fue emotividad, no fue proyección psicológica, fue una experiencia mística real. Dios usando palabras ordinarias para provocar un encuentro extraordinario. Ese momento marcó el inicio de su conversión definitiva y de los años más fructíferos de su vida espiritual. Esta es una de las formas más comunes que tiene Dios de preparar el alma para un milagro, hablarle a través de palabras que otros pronuncian sin saber que están siendo instrumentos divinos. Un versículo que lees por casualidad, una frase que escuchas en una conversación, una línea de una canción que de repente cobra un significado personal profundísimo. No es coincidencia, no es casualidad, no es tu cerebro buscando patrones donde no los hay. Es Dios preparando tu corazón para lo que está por venir. ¿Te ha pasado recientemente? ¿Has sentido que alguna palabra, frase o mensaje te ha tocado de una manera inexplicable? Préstale atención, guárdala en el corazón, porque Teresa enseñaba que las palabras que vienen de Dios nunca se olvidan y siempre son preludio de algo más grande. Tu alma está siendo preparada para reconocer la voz de aquel que pronto va a actuar en tu vida de manera visible. Las palabras que atraviesan el corazón son la banda sonora del milagro que se aproxima. Paradójicamente, una de las señales más claras de que Dios está preparando una intervención poderosa en tu vida es el silencio. No cualquier silencio, sino ese silencio denso, pesado, que parece indicar que el cielo se ha cerrado, que tus oraciones no llegan a ningún lado, que Dios se ha olvidado de ti completamente. Es el silencio que precede a la tormenta, pero en el reino espiritual, el silencio que precede al milagro, y la mayoría de las almas no lo entienden, se desesperan, abandonan la oración, pierden la fe, sin saber que están a un paso de la intervención divina más grande de su vida. Santa Teresa conoció este fenómeno mejor que nadie. Durante los años previos a sus grandes experiencias místicas, ella atravesó lo que los maestros espirituales llaman la noche del sentido, un período prolongado en el que la oración se vuelve seca, Dios parece ausente y toda la vida espiritual se convierte en un desierto árido. En Las Moradas, ella describe estos momentos con una honestidad brutal. Es como si Dios se hubiera retirado completamente del alma, dejándola sola en una oscuridad tan densa que ya no sabe si está en el camino correcto o completamente perdida. Pero Teresa descubrió algo asombroso. Justamente en los periodos de mayor sequedad espiritual era cuando Dios estaba preparando las gracias más extraordinarias. Como si fuera necesario vaciar el alma de todo consuelo humano para que pudiera ser llenada de consuelo divino, como si Dios necesitara que el alma llegara al límite de sus fuerzas para mostrarle que Él es quien la sostiene realmente. En una carta a una de sus hijas espirituales, Teresa escribió: «No temas la sequedad, hija mía. Dios está como el agricultor que riega menos la planta cuando está a punto de trasplantarla a mejor tierra». Este silencio aparente de Dios antes del milagro tiene una lógica espiritual profunda. Es el momento en que el alma aprende a confiar sin sentir, a esperar sin ver, a amar sin recibir confirmaciones sensibles.
es cuando la fe se purifica de todo apoyo emocional y se vuelve pura, desnuda, absoluta. Y paradójicamente es esa fe desnuda la que tiene más poder para atraer la intervención divina, porque no busca ya consolarse a sí misma, sino solo la gloria de Dios. ¿Estás viviendo ahora uno de esos períodos en los que sientes que Dios no responde, que tus oraciones se pierden en el vacío, que el cielo parece sordo a tu dolor? No desesperes, no abandones, no interpretes el silencio como abandono. Teresa te diría, justamente ahora, cuando todo parece perdido, es cuando Dios está más cerca. El silencio no es ausencia, es concentración divina. Dios está preparando algo tan grande para ti que necesita que tu alma esté completamente despojada para poder recibirlo. Comienzas a notar un patrón extraño en tu vida diaria, números que se repiten, encuentros inesperados, pequeñas sincronías que individualmente podrían explicarse como casualidad, pero que juntas forman algo parecido a un mensaje cifrado. El mismo versículo bíblico aparece en 3 lugares diferentes en una semana. Una canción con letra específica suena justo cuando más la necesitas escuchar. Alguien te dice exactamente las palabras que necesitabas oír sin saber nada de tu situación. ¿Paranoia? ¿Búsqueda desesperada de patrones donde no los hay? O tal vez Dios, usando el lenguaje sutil de las pequeñas señales para preparar tu corazón para algo grande. Santa Teresa era extraordinariamente precavida con este tipo de fenómenos. Como mujer de inteligencia aguda y formación teológica sólida, ella sabía distinguir entre ilusión piadosa y auténtica moción divina, pero también reconocía que Dios, en su infinita creatividad, a veces usa los medios más simples y cotidianos para tocar el alma que está atenta. En Las Moradas, ella escribió: «El Señor puede servirse de cualquier cosa para hablar al alma que le ama, de una palabra oída al pasar, de un objeto que se encuentra por casualidad, de un evento que parece insignificante pero que llega en el momento preciso». Durante los meses previos a la fundación del convento de San José en Ávila, Teresa experimentó una serie de coincidencias que ella misma interpretó como confirmaciones divinas de que estaba en el camino correcto. Cada vez que dudaba de la misión que creía haber recibido, aparecía alguna señal pequeña pero significativa, una palabra de ánimo de alguien que no sabía nada de sus planes, una lectura que hablaba exactamente de lo que ella estaba viviendo, un obstáculo que se resolvía de manera inesperada. No eran milagros espectaculares, pero formaban una trama de pequeñas confirmaciones que le daban paz y fortaleza para continuar. Teresa enseñaba a sus hijas espirituales a estar atentas a estas señales sin volverse supersticiosas. Dios habla de muchas maneras al alma que está en comunicación con él, les decía, pero hay que saber discernir. Las verdaderas señales divinas siempre conducen a mayor paz, mayor confianza en Dios, mayor abandono a su voluntad. Si una señal te lleva a la ansiedad, a la obsesión o a la soberbia espiritual, desconfía de ella. Pero si te lleva a mayor serenidad y entrega, es probable que sea un toque discreto de la providencia. ¿Estás notando últimamente esas pequeñas sincronías en tu vida? Esos encuentros, palabras, signos que parecen demasiado oportunos para ser casuales. No los busques obsesivamente, pero tampoco los descartes automáticamente. Teresa te diría: permanece en paz, agradece sin dramatizar y simplemente toma nota de que Dios puede estar escribiendo tu historia con tinta invisible que solo el corazón puede leer. Las verdaderas coincidencias divinas no gritan, susurran, y susurran más fuerte justo antes de que Dios hable en voz alta. Llegas a un punto en el que ya no puedes luchar más. No es rendición por cansancio, no es desesperación por derrota. Es algo mucho más profundo y misterioso, una entrega total, serena, confiada en las manos de Dios. Ya no intentas controlar los resultados, ya no manipulas las situaciones, ya no exiges que las cosas salgan como tú crees que deberían salir. Simplemente dices, desde lo más hondo del alma:
hágase tu voluntad, Señor, aunque yo no entienda nada. Y en el momento exacto en que sueltas completamente las riendas de tu vida, algo se mueve en el cielo. Santa Teresa vivió este abandono total de manera dramática durante la crisis que precedió a su experiencia mística más profunda. Era 1560, llevaba 6 años de intensa vida espiritual, pero seguía luchando contra sus propias ideas de cómo debería ser su relación con Dios. Quería sentir más, entender más, progresar más rápido en la oración. Estaba como negociando constantemente con el cielo, poniendo condiciones a su entrega, estableciendo plazos para sus expectativas espirituales, hasta que una noche, agotada de tanto luchar consigo misma, se postró ante el crucifijo de su celda y pronunció las palabras que cambiarían todo. Señor, ya no sé qué querer ni qué pedir. Haz conmigo lo que te plazca. Esa noche no pasó nada extraordinario, pero al día siguiente Teresa comenzó a experimentar lo que ella llamó las mercedes más grandes de su vida: visiones intelectuales de Cristo, locuciones interiores, éxtasis místicos que la llevarían a las cumbres más altas de la experiencia espiritual. En Libro de la Vida, ella escribió: fue como si el Señor hubiera estado esperando toda la vida a que yo dejara de resistirme a su amor. Cuando finalmente me rendí completamente, Él pudo hacer conmigo lo que siempre había querido hacer. El abandono total no fue la condición que ella puso para recibir gracias, fue la condición que Dios esperaba para poder darlas. Este abandono total es quizás la señal más paradójica de que un milagro está cerca. Cuando dejas de necesitar el milagro para ser feliz, cuando aceptas profundamente que Dios sabe mejor que tú lo que te conviene, cuando tu paz ya no depende de que Él te conceda lo que le pides. Es el momento en que tu fe se vuelve completamente pura, despojada de todo interés personal, concentrada únicamente en el amor. Y es precisamente esa pureza de corazón la que tiene poder ilimitado para mover el corazón de Dios. ¿Estás llegando a ese punto en tu vida? ¿Sientes que ya no puedes seguir luchando y que lo único que te queda es entregar todo en las manos de Dios? No lo veas como derrota, víalo como victoria. Teresa te diría: el alma que se abandona completamente en Dios está a punto de descubrir que Dios tenía planes mucho mejores que todos los que ella había soñado. El abandono total no es el final del camino, es el comienzo del milagro, porque Dios solo puede llenar completamente las manos que están completamente vacías. Ahora que conoces las 6 señales, quizás estés empezando a darte cuenta de algo extraordinario. No aparecen aisladas. Cuando Dios está preparando una intervención grande en una vida, estas señales no llegan de una en una, sino que forman una sinfonía completa. La paz inexplicable se combina con el hambre de oración. Las palabras que tocan el corazón se entrecruzan con las pequeñas coincidencias. El silencio aparente de Dios converge con el abandono total. Es como si toda la realidad, visible e invisible, conspirara para preparar el alma para el encuentro con lo divino. Santa Teresa observó este fenómeno durante los meses que precedieron a la fundación de sus primeros conventos reformados. No era solo una señal aislada, sino un conjunto armonioso de emociones interiores y confirmaciones exteriores que se reforzaban mutuamente. En sus cartas de esa época, ella describe cómo la paz interior que sentía respecto a la misión se confirmaba con palabras providenciales que escuchaba en confesión, con encuentros inesperados que abrían puertas materiales, con períodos de oración más intensa que fortalecían su determinación y con una entrega cada vez más total a los planes de Dios, aunque no entendiera completamente hacia dónde la llevaban. Es como si Dios fuera tejiendo una red invisible alrededor del alma, escribió Teresa a una de sus hijas espirituales, de manera que cuando llegue el momento de actuar, el alma esté completamente preparada para recibir y sostener la gracia que Él quiere derramar. No es que Dios necesite preparar al alma porque sea débil o incapaz,
sino porque la ama tanto que quiere que pueda disfrutar plenamente de la gracia, sin quebrarse por sorpresa, sin perderse por incomprensión, sin desperdiciarla por falta de disposición interior. Cuando empiezas a reconocer estas señales trabajando juntas en tu vida, cuando observas cómo se refuerzan y se complementan unas a otras, cuando sientes que toda tu existencia está siendo delicadamente orquestada hacia algo que aún no puedes ver completamente, entonces sabes que estás en el umbral de algo grande. No porque tú lo merezcas o porque hayas hecho algo especial para provocarlo, sino porque Dios, en su amor infinito, ha decidido visitarte de manera particular. ¿Puedes reconocer ahora esa sinfonía silenciosa sonando en tu propia vida? ¿Ves cómo las diferentes señales se van entrelazando para formar un mensaje más grande? Teresa te diría, no tengas miedo, alma querida. Cuando Dios prepara con tanto cuidado, es porque tiene preparado algo hermoso. Déjate llevar por esta música celestial que está sonando solo para ti. La Sinfonía de las Señales es el preludio del concierto divino que está a punto de comenzar en tu corazón. Existe un momento crítico en el proceso de gestación de todo milagro, un momento que muy pocas almas comprenden y que causa que muchas abandonen el camino justamente cuando están más cerca de la meta. Es lo que Santa Teresa llamó la hora de la prueba final, el momento en que todas las señales parecen desaparecer, en que la esperanza parece desvanecerse, en que todo el proceso preparatorio parece haber sido una ilusión. Es como si Dios, después de preparar tan cuidadosamente el alma, súbitamente se retirara y la dejara completamente sola frente al abismo de la duda. Teresa vivió esta experiencia de manera desgarradora durante los días previos a su primera visión de Cristo resucitado. Después de meses de preparación interior, de señales confirmatorias, de crecimiento espiritual evidente, súbitamente todo se volvió oscuro. No solo dejó de sentir la presencia de Dios, sino que comenzó a dudar de toda su vida espiritual anterior. ¿Y si todo ha sido imaginación mía?, escribió en su diario personal. ¿Y si me he estado engañando a mí misma durante todos estos años? La duda no era intelectual, era existencial. No cuestionaba ideas sobre Dios, cuestionaba si Dios realmente existía y si realmente se interesaba por ella. Pero Teresa tenía ya suficiente experiencia espiritual para reconocer que esta oscuridad súbita no era casual. En Las Moradas, ella explica la lógica espiritual de esta prueba final. Es como si el Señor quisiera asegurarse de que el alma lo ama a Él por Él mismo y no por los consuelos que puede darle. Es la prueba final de la pureza de intención. Cuando el alma ha sido preparada con señales y consolaciones, Dios retira todo apoyo sensible para ver si la entrega es auténtica o si dependía de los sentimientos espirituales. Esta hora oscura antes del milagro es, paradójicamente, la señal más segura de que el milagro está a punto de manifestarse. Es el último obstáculo que debe atravesar la fe antes de ser recompensada, la última purificación del corazón antes de ser inundado de gracia, la última soledad antes del encuentro definitivo. Teresa advierte: muchas almas pierden sus milagros en esta hora final porque interpretan la oscuridad como abandono de Dios, cuando en realidad es la antesala de su manifestación más gloriosa. ¿Estás viviendo ahora esa hora oscura? ¿Sientes que después de haber experimentado todas las señales preparatorias, súbitamente todo se ha vuelto confuso, seco, aparentemente sin sentido? No retrocedas ahora. No abandones en la recta final. Teresa te gritaría desde la eternidad: resiste un poco más. La noche más oscura es la que precede al amanecer más glorioso. El milagro está a una oración de distancia, a una hora de confianza, a un acto de fe de manifestarse completamente. La hora más oscura no es el final del proceso, es la puerta de entrada al milagro, y entonces sucede.
después de la preparación silenciosa, después de las señales discretas, después de la purificación final, el milagro irrumpe en tu vida con una claridad que quita el aliento. No necesariamente como lo habías imaginado, no siempre de la forma que habías pedido, pero con una perfección que solo la sabiduría divina podía diseñar. Y en ese momento entiendes todo. Cada señal tenía sentido, cada periodo de oscuridad era necesario, cada momento de abandono te estaba preparando para poder recibir lo que Dios tenía preparado para ti desde toda la eternidad. Para Santa Teresa, ese momento llegó en la primavera de 1560. Después de años de preparación interior, de señales confirmatorias, de purificaciones dolorosas y abandonos totales, mientras oraba en su celda del convento de la Encarnación, Cristo se le apareció con una claridad y una realidad que transformaron toda su existencia. No fue una visión corporal que otros pudieran ver, sino lo que ella llamó visión intelectual, una presencia tan real, tan viva, tan íntima, que era más cierta que cualquier cosa que hubiera percibido con los sentidos físicos. En Libro de la Vida, Teresa describe ese momento con palabras que aún hoy estremecen. Vi a Cristo a mi lado izquierdo en forma corporal. No vi nada con los ojos del cuerpo ni del alma, pero conocí que estaba junto a mí muy claramente, y veía y entendía que era Él el que me hablaba. Fue el momento cumbre de toda su vida, la realización plena de todas las señales que habían estado preparando su alma durante años. Cada paz inexplicable había sido un anticipo de esta paz total. Cada hambre de Dios había sido una preparación para esta saciedad absoluta. Cada palabra que había tocado su corazón había sido un eco de esta palabra definitiva que ahora le hablaba desde lo más íntimo. Pero el milagro no terminó con la experiencia mística. Esa visión transformó toda la vida práctica de Teresa. Le dio el valor para iniciar la reforma del Carmelo, la sabiduría para escribir sus obras inmortales, la fuerza para soportar décadas de oposición y críticas, la claridad para guiar a miles de almas hacia la unión con Dios. El milagro interior se manifestó en milagros concretos, visibles, que cambiaron no solo su vida, sino la historia de la Iglesia. Teresa comprendió entonces que Dios nunca prepara el alma solo para una experiencia, sino para una misión, para una transformación que se derrame sobre otros. Así sucederá contigo también. Cuando tu milagro se manifieste, no será solo para ti. Será para todos los que están a tu alrededor, esperando ver la gloria de Dios reflejada en una vida humana. Será para confirmar la fe de los que dudan, para consolar a los que sufren, para inspirar a los que están cansados de esperar. Tu milagro personal se convertirá en testimonio universal del amor de Dios. Y entonces entenderás por qué Dios se tomó tanto tiempo en prepararte. Porque tenía planes no solo para bendecirte a ti, sino para bendecir a muchos a través de ti. El milagro que estás esperando ya está en camino y cuando llegue será